Pero primero que todo, gracias, muchísimas gracias. Me siento muy honrado de estar aquí. Yo no hablo muy seguido sin Robert. A veces estoy donde me pide que vaya Robert, si puedo hacerlo. Mi negocio principal es un poco de lo que habló Fernando, pero voy a profundizar un poco más en detalle en un rato. Lo que quisiera hacer primero es, quise hablarles a ustedes acerca de cómo nos gusta aprender y lo que he aprendido, algunas de las cosas que he aprendido de Robert en cuanto a cómo nos gusta aprender. Cuando yo estaba estudiante, yo no sé de ustedes, pero cuando yo estaba en la escuela, si yo estaba interesado en un tema, a mí me iba muy bien. Si no estaba interesado en la materia, no me iba bien. Así que parte de eso fue por la manera en que la gente enseña, y así que una de las razones por las cuales me gusta venir y practicar, porque eso es lo que estoy haciendo, es practicando, me gusta enseñar. Y frecuentemente lo que sucede cuando estás sentado en una clase y escuchando a un profesor, como que tú te distraes. A veces es difícil aprender, entonces me gusta aprender, pero no siempre me gusta sentarme en una clase y no participar. Entonces, una de las cosas que hablamos y de las que vamos a hacer el día de hoy, esto se llama el cono del aprendizaje, y en 1969 un caballero se dio cuenta de que la mejor manera de aprender es cuando uno discute y va y aplica lo que aprende. Y la mejor manera, la peor manera es por clase. Entonces, algo que a mí me gusta hacer mucho, porque lo que voy a hacer, les voy a dar a ustedes mucha información. Y me doy cuenta que siempre es más fácil tomar un poquito y discutir el tema como intervalos para uno poder hablar con el que tiene al lado acerca de lo que de pronto aprendiste y de lo que he estado diciendo. ¿Les parece bien? Levanten la mano si les parece bien. Muy bien, grandioso. Muchas gracias, Fernando. Gracias, te aprecio mucho. Un fuerte aplauso para Fernando. Gracias. Entonces, permítanme hacerles una pregunta. Si pudiera, ¿cuántos de ustedes están invirtiendo en la actualidad? Levanten la mano. Muy bien, muchas gracias. ¿Cuántos no están invirtiendo aún? Levanten la mano. Ok, muchas gracias. Ahora, ¿cuántos de ustedes están preocupados en cuanto a tener suficiente dinero para jubilarse? ¿Sí? ¿Y cuántos no están preocupados para nada en cuanto a tener dinero para jubilarse? Porque si no estás preocupado, quiero hablar contigo. Entonces, qué bien. Eso es parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Básicamente lo que les voy a hablar son dos puntos principales en esta primera hora, y luego vamos a tomar un descanso y luego regresaré, vamos a tener otra hora y media. Y en ese descanso lo que quisiera es que ustedes le den a Ramiro preguntas que ustedes puedan tener o que quieran que yo responda estando aquí, para que todos puedan tener la posibilidad de entregar sus preguntas a Ramiro si tienes una pregunta específica para mí y yo quiero responderles en grupo. ¿Les parece bien? ¿Sí? Muy bien, grandioso. Entonces, lo que vamos a hablar el día de hoy es básicamente dos cosas en la primera hora. Lo primero, ¿cómo fluye el dinero hacia los ricos? ¿Cuántos de ustedes quisieran saber cómo el dinero fluye hacia los ricos? Muy bien, gracias. La otra cosa que vamos a hablar es cómo puedes hacer que ese dinero fluya hacia ti. Entonces, ¿cuántos quieren saber cómo puede el dinero fluir hacia ti? Levanta la mano si quieres saber. Entonces, en la segunda mitad de este tema que vamos a tratar es la diferencia entre ganancias capitales en inversiones y inversiones en flujo de caja. Entonces, lo que voy a hacer es, lo primero que quiero hablarles a ustedes es acerca de flujo de caja, porque realmente de lo que nosotros hablamos en MC Company es de flujo de caja. Y antes de hacerlo, yo quiero agradecerles a todos por estar aquí, porque es mitad de semana, ustedes han tomado este día libre para venir a escuchar a estos grandes conferencistas, y quiero agradecerles a ustedes y quiero que se den un fuerte aplauso por esto.
Esta es mi primera vez en Colombia. Yo he estado en Sudamérica, pero es mi primera vez en Colombia. Y lo único que yo creo que es peligroso en Colombia son las mujeres. Eso es lo único. Así que me encanta este lugar, solo he estado aquí 3 días, estaré aquí mañana y he tenido la posibilidad de andar un poco por la ciudad, conocerme con gente de negocios inteligente, empresarios, y es muy emocionante ver lo que Ramiro está haciendo y por supuesto Fernando. Fernando es el que me trajo aquí realmente y él empezó a invertir conmigo años atrás y en la medida que él empezó a ir a Phoenix a visitarme, él siempre decía, por favor, ven a Sudamérica, por favor, ven a Sudamérica, por favor, ven a Sudamérica. Y la verdad es que he estado tan ocupado con mi negocio que no había tenido la oportunidad de hacerlo, así que me siento bendecido de poder estar aquí nuevamente. Gracias por permitirme estar aquí en su país. Muchas gracias y pienso regresar muchas veces. Gracias. Entonces, un poco acerca de mí. Yo crecí en una zona muy pobre de clase media en los Estados Unidos. Mis padres, ninguno fue a la universidad, pero mis padres querían que yo fuera a la universidad y como pueden imaginar, una de las cosas que los padres siempre quieren que hagas, ellos quieren que trabajes arduamente, ellos quieren que ahorres dinero y ellos quieren que tengas una buena educación, ¿verdad? Eso básicamente fue lo que me enseñaron mis padres, que trabajara duro, que ahorrara dinero y que recibiera una buena educación. Bueno, si adelantamos la película, 20 años después, mis 2 padres no tenían dinero para jubilarse, pensionarse. Ahora, papá falleció recientemente, así que ahora yo estoy apoyando a mi madre, lo cual es un honor para mí el poder hacerlo, así que me siento feliz de no haber tomado el camino que ella me dijo que tomara, porque si hubiese tomado ese camino, yo hubiese estado en una situación muy similar a la de ellos. Entonces, me siento muy bendecido de haber tenido la oportunidad de aprender, de equivocarme, y quiero compartir un poco de eso con ustedes. Así que yo fui a estudiar en una universidad por una beca deportiva. Aún no estaba listo para aprender en esa época de mi vida porque yo era un estudiante de notas medias. Me metí en muchos problemas y siempre estaba en problemas. Y fui afortunado de poder entrar a la universidad porque era un atleta. Así que resulté en la universidad por una beca deportiva, lo cual fue bueno porque mis padres no podían pagar mi educación. Pero lo que aprendí fue que debía haber estudiado un poquito más cuando estaba en la escuela primaria, en el bachillerato, me hubiera preparado mejor para la universidad. Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta que no tenía habilidades desarrolladas. Así que mi padre, quien era un hombre que trabajaba arduamente, y mi madre fue una mujer que trabajó arduamente, estábamos logrando sobrevivir, todo estaba bien y yo era uno de 4 hijos. Así que cuando fui a la universidad me di cuenta que ¿por qué no entro a los negocios? Porque los negocios son una categoría muy general y hay muchas cosas que puedo aprender en los negocios que podría practicar en muchas áreas. Entonces empecé a estudiar negocios, pero lo que aprendí es que como era un estudiante que sacaba 5 en la escala de 10 en mis calificaciones, estaba acostumbrado a fracasar, a no sacar 10, a no sacar 9, era muy promedio. Entonces, por definición, yo llegué a ser empresario a una edad muy temprana. Entonces empecé a vender cosas, vendía periódicos, botellas, empecé a repartir periódicos, a arreglar bicicletas, empecé a hacer cosas solo con el fin de ganar dinero porque mis padres no tenían dinero. Y volveré a eso en un rato y hablaré de por qué pienso que eso es un problema. Cuando uno tiene mucho dinero también es un problema, especialmente si tienes hijos y estás tratando de enseñarles a ellos el valor del dinero. Entonces vamos a hablar un poco de eso. Pero lo que sucedió es que cuando yo estaba en mi último año de universidad, me había ido bien en la escuela, en las materias que me gustaban, un amigo me llamó y me dijo, ¿estarías dispuesto a administrar un apartamento que tengo en Seattle, Washington, en Estados Unidos? Yo dije, claro, sí, porque era pues arriendo gratis. Entonces yo pensé arriendo gratis con salario. Yo todavía estaba terminando la escuela, me pareció perfecto porque no tenía que pagar arriendo. Ahí fue cuando aprendí
que empezó mi educación. Entonces, ¿qué pasó? Aprendí que había un dueño de esa tierra en ese proyecto. Yo era quien cobraba las riendas y yo tenía que entregar todo el dinero. Y yo dije, bueno, esto es un buen negocio. Entonces él andaba en unos carros costosísimos y él venía y me recolectaba el dinero y luego se iba de vacaciones y hacía de todo. Y ahí fue cuando me di cuenta por primera vez que yo estaba en el lado equivocado del escritorio. Yo era el empleado y él era el dueño del negocio y él estaba pagando los auditorios con la renta que yo estaba recolectando. Entonces, de repente, por alguna razón, la escuela no me enseñó nada de eso. Entonces, cuando salí de la escuela, yo tomé clases financieras, de contabilidad y todo tipo de cosas que uno tiene que hacer, pero nadie me enseñó negocios. Nadie me enseñó cómo ver el valor de un negocio ni cómo funciona. Nadie me enseñó eso. Entonces, lo único que me enseñó eso fue la experiencia. Entonces, mi aprendizaje empezó cuando yo empecé a hacer las cosas. Y ahí fue cuando me emocioné. Entonces, ahí fue que empecé a buscar clases educativas y cosas que yo necesitaba con el fin de mejorar en lo que yo iba a hacer. Así que yo escogí en ese tiempo la finca raíz. Entonces empecé a trabajar en esto de administrar finca raíz. Ese fue el único trabajo que tuve. Desde ese tiempo en adelante, por más de 25 años, he tenido mis propios negocios. Entonces empiezo negocios, los vendo, empiezo negocios, los compro y vamos a hablar bastante de eso, sobre cómo cambió mi contexto y cómo decidí que iba a ganar mi propio dinero y yo no quería ser responsable porque alguien me pagara un cheque por lo que hacía. ¿Alguien entiende lo que digo? Sí, porque yo tendría control máximo cuando yo pudiese crear mis propios ingresos. Entonces, eso fue lo que hice. Empecé mi camino y compartiré con ustedes mi primera historia en gestión de propiedades. Fue en un edificio. Después de haberme graduado, yo estaba en el edificio que yo gerenciaba. Y ahí estaba. Acababa de salir de la universidad, yo no sabía mucho. Y la primera cosa que tuve que hacer fue despedir a los gerentes. Esa fue mi primera tarea. Yo estaba asustado. Ahora, los dos administradores eran homosexuales, gay. Entonces yo estaba asustado de ellos. El administrador asistente era un travesti. Una historia de la vida real. Era bien alto este tipo y estaba vestido de mujer. Y recuerdo que tenía pelos en las manos y yo tenía que despedirlo a él o a ella. Así que yo rápidamente me di cuenta que yo estaba en medio de una área muy interesante y entonces estaba ahí administrando este negocio, esta propiedad, y tenía que aprender cómo administrar esa propiedad por mí mismo. Ahí fue que empezó el aprendizaje. Tuve que despedir a todos y tuve que asegurarme que se cumplieran las normas para pagar arriendos. Tenía que hacer que se cumplieran las normas para que los apartamentos estuvieran listos para ser arrendados. Por un apartamento desocupado era ingresos perdidos. Entonces aprendí como administrador el lado de ingresos y egresos y cómo funciona la administración. Entonces, al ir creciendo en esa empresa y al ir creciendo en mi negocio, yo resulté teniendo como 1.500 apartamentos en la zona de Seattle y luego me mudé a Las Vegas y empecé un negocio allá con la misma empresa. Abrí una oficina nueva y me mudé a Las Vegas, lo cual fue muy divertido porque yo era soltero. Así que yo nunca había estado en Las Vegas antes, pero me mudé para allá porque era soltero. Entonces yo resulté iniciando mi propio negocio con los balances de otra persona, con el dinero de otro. Entonces estaba en Las Vegas iniciando una empresa y ahí fue cuando recibí la idea de cómo podría empezar mi propio negocio y desde ese momento en adelante trabajé ahí como por 4 años más. Tuvimos una empresa muy exitosa, pero aún así yo era un empleado de una empresa más grande y cada vez que mi salario crecía y crecía y crecía más. Pero el problema
problema era que cada vez que yo ganaba más dinero, me compraba cosas mejores. Entonces me compraba mejores trajes, me compraba carros mejores, me compraba casas mejores, más grandes. Entonces siempre estaba en una posición donde no tenía muchos ahorros, pero estaba ganando buen dinero. Y luego los pocos ahorros que tenía, yo estaba tratando de invertirlos en cosas en todas partes. Entonces, inmediatamente empecé a invertir en acciones. Yo no sabía nada de acciones, pero invertí en acciones porque mi planeador financiero me lo sugirió. Y luego invertí en una mina de oro en Nevada, que fue una estupidez total. Y perdí todo mi dinero en eso. Empecé a invertir en finca raíz y en las propiedades que compré y traté de vender en ganancias capitales, me fue bien, pero luego pagaba lo que ganaba, lo pagaba en impuestos. Entonces estaba empezando a aprender cuando tenía 30 años todas estas ejemplos valiosos de cosas por medio de mis propias pérdidas y fracasos en cuanto a lo que funcionaba y no funcionaba para mí. Entonces, ¿qué hice después de eso? Empecé a aplicar algunos de los principios de administración en propiedades que aprendí y dije, tengo que aprender cómo invertir en proyectos más grandes, mejores, recaudar capital y tener buenos proyectos como el negocio en el que estuve. Entonces, déjenme hablarles un poquito de lo primero. ¿Cuántos de ustedes han visto esto? Quiero ver si ustedes han visto esto. ¿Cuántos no han visto esto? Levanten la mano. Muy bien, gracias. Entonces, para aquellos de ustedes que no han visto esto, creo que es muy importante porque esto realmente muestra, desde mi punto de vista, cómo fluye el dinero hacia los ricos. Entonces, esto significa empleado. Esto significa autoempleado, self-employed, por eso la S. Esto significa big business, gran negocio, y esto significa investor, inversionista. Entonces, lo que vas a hallar es que yo pasé por todo este cuadrante y lo que quiero que ustedes aprendan hoy es que ustedes puedan tomar el mismo camino que yo seguí. Al usar este modelo, yo pude lograr que mi empresa existente creciera. Ahora tenemos 250 empleados y somos dueños de más de 8,000 apartamentos o 8,000 propiedades y todas ellas las compramos desde un punto de vista de flujo de caja. Entonces, somos bien activos en el momento en los Estados Unidos. Nuestros mejores 3 años han sido estos últimos 3 años durante la recesión. Entonces, voy a hablarles un poco, y yo sé que en la mañana se habló si hay una burbuja o no hay una burbuja. Ayer yo hice unas entrevistas por televisión y me preguntaban si estábamos en una burbuja. Entonces, lo que puedo compartir con ustedes es un poco de lo que yo he vivido, lo que yo pasé en los 90 y lo que pasé en el 2000 en los Estados Unidos y cuáles son algunas de las señales que yo vi cuando hay una burbuja. ¿Les parece bien? Listo. Entonces, ¿qué hice? Yo inicié como una I. Una E, como un empleado. Y la primera cosa que hice fue que empecé mi propio negocio, lo cual en esa época no fue la empresa MC Companies, sino otro negocio que yo había empezado antes, años atrás. Y yo empecé a administrar muchas propiedades para otras personas. Entonces aprendí en este negocio cómo tomar propiedades que no eran rentables y hacer que fueran rentables, haciendo que fueran de flujo de caja. Eso fue lo que aprendí. Entonces, ¿qué sucedería? Básicamente, habían 3 escenarios donde los inversionistas compraban en finca raíz y en este tiempo yo no era dueño de mucha finca raíz, era dueño de muchos condominios de familias, pero no mucha finca raíz como ahora, pero tenía algo. En esa época venían a mí y me daban una propiedad que estaba en 3 escenarios. El primer escenario era que acababan de comprar la propiedad y el broker o el vendedor dijo que su desempeño debe ser a este nivel. Ese fue un escenario. Otro escenario era que ya eran dueños de la propiedad
propiedad y no estaba funcionando bien para nada. Y luego un tercer escenario era que acababan de cambiar la gerencia por alguna razón, entonces lo único que querían era mantener su propiedad. Entonces el problema con el negocio de administración de propiedades es que era de un margen muy bajo, me di cuenta de eso rápido, yo era una S. Entonces cuando yo iba a casa, mis ingresos se frenaban, se detenían. Entonces todos aquellos para los que yo administraba me llamaban, yo estaba trabajando en las noches, estaba trabajando esta tarde. Entonces antes como empleado, yo por lo menos podía ir a casa a las 5 de la tarde, podía pagar el teléfono y nadie me molestaba. Pero como con mi propio negocio, ahora era responsable de mis propios ingresos. El problema con ser una S es que todos los negocios, sin ti el negocio se detiene. Entonces ahí aprendí como S que cuando me iba para casa, mi negocio se iba conmigo. Y eso es muy diferente. Entonces, aunque yo estaba ganando más dinero, estaba trabajando muchas más horas, era como una S. Entonces, en este lado de la ecuación, lo que empecé a darme cuenta al hacer esta transición es que como empleados, el impuesto, los impuestos para la E en la S son los más altos. Entonces, ahora, yo sé que funciona igual aquí. Los impuestos que pagan los empleadores por todos los withholdings y todas las cosas son más altos en la I y en la S. Y ustedes van a darse cuenta que en el lado B y D e I del triángulo, la mayoría de las ventajas de impuestos son para los negocios y para el inversionista. La otra cosa que aprendí es que en este lado de la ecuación, los dólares eran ganados, merecidos, nuevamente. Si yo no llegaba al trabajo, entonces no recibía cheque. Si yo no me presentaba a trabajar, yo no recibía ingresos. Entonces aquí yo en el sistema estaba forzado a trabajar. Y como E, yo trabajaba mucho menos que una S. Entonces, lo que sucede es que después de un rato, tú empiezas a sentirte agotado en el negocio. Y yo me estaba cansando de trabajar todas estas horas, es tener que estar disponible de noche, el fin de semana. Y yo dije, tengo que hacer un cambio a este lado. Yo tengo que crecer en mi empresa con el fin de poder vivir mejor. Yo necesitaba una mejor calidad de vida, estaba ganando mucho dinero, pero recuerdo que tomaba vacaciones y siempre estaba en el teléfono con algún cliente. No podía descansar. Entonces, otra cosa que aprendí al mirar en retrospectiva es que yo no tenía control. Aquí. Nada. Entonces, una vez aprendí a hacer ese salto y empecé a invertir, empecé a tener capital, empecé a tener proyectos más grandes y empecé a ir por ese camino y yo sentía mucho temor, mucho temor. Primero tenía mucho temor de dar este salto y luego tuve mucho temor de dar este salto porque lo que sucede es que ahora yo estaba por cuenta propia, ya no tenía nada en que apoyarme, no tenía empleador, no tenía un cheque, pero también me gustaba el hecho de que lo que hice aquí y aquí era ilimitado y todo dependía de mí y eso me gustaba. Ahora, lo que no me daba cuenta es que no tenía muchas de las habilidades para esto. Así que por esa razón yo de verdad aprecio mucho a Ramiro con esta plataforma educativa que le está proveyendo, porque si tú vas a dar ese salto de ser una E a una S, o de una S a una B, o de una B a una I, finalmente lo que puedes aprender es que puedes aprender muchísimo, puedes reducir muchos de los errores, evitarte los errores y problemas que suceden en estas áreas particulares. Entonces, lo siguiente que hice fue que empecé a invertir.
Ahora, el primer negocio que yo hice, yo lo hice con mi propio dinero. Y yo había estado comprando casas, condominios, cosas así, pero ¿qué sucedía? De nuevo, el dinero que yo ganaba ahora estaba entrando al negocio o se iba para mis inversiones. Entonces, todo dependía de mí. Entonces, rápidamente me di cuenta que yo estaba muy limitado en lo que podía invertir, porque mi salario o lo que yo ganaba aquí o aquí, yo lo invertía aquí, pero era mi dinero. Entonces, lo que aprendí fue que en este lado también yo empecé a tener más flujo de caja porque mis impuestos eran los más bajos. Entonces, los impuestos en este lado de la ecuación están establecidos para negocios y para inversionistas y están así en cualquier parte del mundo. Y saben, uno de mis amigos, Tom Wheelwright, quien acabó de salir con un libro nuevo llamado Tax Wealth, Impuesto Riqueza, él miró a todos los países y dijo, todos los códigos de impuestos en Estados Unidos están enfocados para que las personas inviertan en cosas que el gobierno quiera que inviertan en ellas. Para eso son. De ahí es donde recibes cortes en los impuestos. Entonces el gobierno dice, quiero que inviertas en petróleo y gas. Entonces ellos preparan un programa que ayude en el lado de los impuestos para que ustedes puedan tener incentivos en los impuestos para invertir en petróleo y gas. Entonces todo empieza en la parte de impuestos. Y en la mayoría de países los impuestos son más bajos en los negocios. Déjenme darles un ejemplo. Cuando yo pasé de estar aquí a acá, de repente mis costos, mis gastos, mi carro, por ejemplo, llegó a ser un gasto del negocio. Antes era un costo, pero antes yo lo pagaba después de pagar impuestos. Entonces, eso es un ejemplo. Ahora, al empezar negocios, de eso vamos a hablar, de hecho, los negocios te permiten que tú tomes decisiones financieras dentro de tu negocio, como viajes. Entonces, cuando yo viajo, vengo acá, es un costo de viaje. Cuando compro mis carros, es un costo del negocio. Entonces, yo uso esas diferentes cosas en mi negocio. Y si las uso en mi negocio, entonces puedo usarlas como parte de mis costos. Pero aquí, en mis gastos, estaba muy limitado en las cosas que podía hacer. Yo no tenía tanta flexibilidad. Adicionalmente a eso, cuando entré al lado de inversiones, miren, yo en este momento invierto en plata, en oro, invierto en acciones, invierto en petróleo, en gas, invierto en finca raíz, que es mi negocio principal. Pero realmente lo que estoy invirtiendo es en tendencias. Y también estoy invirtiendo para tratar de tener cortes en impuestos. Y creo que eso es algo muy importante que deben buscar. ¿A dónde quiere el gobierno que pongamos el dinero? Porque en Estados Unidos eso cambia año a año basado en los presidentes actuales. Es así, basado en lo que ellos consideran importante. Entonces yo no me molesto con el que va a estar en el poder. Yo no me molesto con las leyes que ellos establezcan. Lo único que trato de hacer es entender las leyes y qué es lo que el gobierno, qué están tratando de decirme, dónde quieren que yo invierta y por qué debo hacer eso. Entonces, otra cosa, aprendí que esto se convierte en ingresos pasivos. Entonces, de repente, yo estaba ganando dinero para mis negocios y mis inversiones y estaban produciendo flujo de caja. Entonces, voy a hablar mucho de flujo de caja y ganancias capitales porque hay una gran diferencia entre flujo de caja y ganancias capitales. Entonces, todo lo que he aprendido como administrador de propiedades era de flujo de caja. Entonces, de repente, tenía dinero saliendo de este negocio. Y tan pronto como llegué a un tamaño donde yo podía contratar suficientes personas para tomar mis posiciones y delegar, mi meta total era no tener que ir a trabajar. Esa era mi meta. Mi meta era tener a alguien que manejara mi empresa y tener todo el dinero ingresando para poder ir y disfrutar cosas. Esa era mi meta. Entonces, espero que esa sea tu meta también. Entonces, lo que sucede es que todas estas cosas son cambios muy
significativos y cosas muy significativas que tienen que aprender. Entonces, Entonces, lo último que aprendí es que yo tenía el control máximo y eso fue lo que aprendí. Aprendí que al ir avanzando en el cuadrante y al ir comprando bienes, eso iba generando flujo de caja y tenía un control más significativo, porque finalmente, al final de cuando te jubilas, lo que tú quieres realmente es, vas a querer poder divertirte, vas a querer tener buena salud, vas a querer estar bien con tu familia y vas a querer tener negocios e inversiones que produzcan bajos impuestos, mucho control y ingresos pasivos. ¿Cuántos quieren eso? Puedo ver las manos de aquellos que han jugado flujo de caja, cash flow. Muy bien. ¿Y cuántos no han jugado? Levanten la mano. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Entonces creo que es importante que discutamos este juego. Porque en mi experiencia, nuevamente, volviendo a ese cono de aprendizaje, una cosa es sentarse en una sala y escuchar y tratar de recordar, pero otra cosa es jugar el juego. Entonces, la razón por la cual Robert Kiyosaki desarrolló este juego fue porque los juegos pueden ser divertidos y puedes aprender del juego. Entonces, esa es la idea. Entonces, yo empecé con mis hijos a jugar este juego. Y mi hijo de 10 años... Él es el primero, él me gana a mí. Y entonces lo que este juego te enseña es que esto aquí es lo que se llama la carrera de las ratas. Entonces lo que haces primero, te conviertes en alguien, como un maestro o un médico, y empiezas a ganar dinero y empiezas a pagar cuentas, empiezas a ganar dinero y a pagar cuentas y empiezas a comprar cosas. Así como lo hice yo, empecé a ganar más dinero y empecé a comprar más cosas, mejores cosas, cosas más grandes. ¿Bien? Entonces, de eso se trata esto. Luego lo que aprendí fue que esto es lo que se llama la pista rápida. Aquí es donde los ricos ganan su dinero. Entonces, por fuera, aquí, ahí es donde yo estaba. Ahora, yo no sabía, pero ahí era donde estaba y yo hice el salto. Entonces, lo que hice, ahí fue donde empecé a comprar apartamentos, negocios, edificios, e invertir en cosas que no eran finca raíz. No estoy aquí para hablarles de finca raíz, estoy aquí para hablarles de algunas de las lecciones que aprendí y lo que yo aprendí y por qué soy libre financieramente hoy en día. De eso es lo que les quiero hablar, no de que inviertan en finca raíz. Entonces, Fernando, ¿podrías hablarnos un poco acerca del juego de flujo de caja en tu experiencia? Claro que sí. Un fuerte aplauso para Kenny, por favor. Es la primera vez que Kenny está It's the first time hablando that en una Ken audiencia is speaking to a 100% Hispanic audience, la and energía de ustedes your es la que lo energy motiva a él encourages him to hacer lo mejor que do pueda it su better and better, presentación. his De presentation. manera que So de lo que ustedes what participen, you participating interés que pongan and es the la interest you motivación demonstrate, del- that really por motivates ejemplo, him. antes yo les So, for hablaba, example, I was cuando yo era saying, marino, when I was a estaba en el Marine, rat I was race, in the rat ¿no? race. Lo que se dice la And carrera de so ratas, it's que the quiere decir uno fast track. trabaja, It means trabaja, you trabaja, work and work and work in the rat cobra race, su sueldo and you y sigue charge your trabajando. honorarium and you La keep on pregunta working. es, The question is, ¿qué pasa what para todos happens los aquí for presentes? all of you present here Si en este momento te dicen if at this que no moment puedes they say trabajar to you por that you 2 años? cannot work for 2 years? Análisis, parálisis. Just analysis and paralysis, verdad right? o no? That's right. Entonces, So, no hay nada de malo There is en nothing ser wrong empleado. in being an Nadie employee. está diciendo que No one is eso no saying sea that that is correcto. not right. Pero al mismo But tiempo at tú the tienes same que empezar a time, you have to invertir start investing para que el dinero so that money venga will de tus come activos. from your Entonces, si te assets. dicen So if they tell que you durante 2 that años for 2 years no vas a tener you trabajo, are not going to have a job, el dinero sigue viniendo, then tu familia puede money will seguir keep on manteniéndose. coming and you will continue Entonces, cuando tú providing logras for your family. que So tus ingresos sean when you superiores are able a tus to have gastos, your es income cuando has being salido greater de than la your outcome, carrera de ratas. then that's when you came Para out of the aquellos rat que no race. tienen For una those of you inversión, who do not have an la investment, mejor manera the es best way practicar is by con practicing dinero falso. with false money. Entonces así ustedes So se van a by dar doing cuenta that, you're going que to es un tema realize that emocional it is an que tiene emotional que ver issue mucho that has a contigo. lot to do with you.
lo que se llama You see, 100% seguro, what's called en la vida 100% solamente for hay sure in dos life, there are cosas. only two things that are for sure in Los life. impuestos y Taxes nos vamos a morir. and that we're going to die. Son las dos únicas cosas Those are the seguras que two existen only en la vida. for sure things in O life. también, Or also, si uno está preso, if you're in hay prison, bastante de seguridad. there's a lot. Pero You're para going to be aquellos safe in prison. que son But for those inversionistas, of you who are investors, siempre vamos a estar we are en always riesgo. going to be at risk. Lo que está haciendo el And señor so Ken what McElroy Mr. Ken McElroy is es doing, instruirnos he is para instructing us disminuir el riesgo. to diminish that risk. Entonces tu So inteligencia your crea intelligence la transformación will para que bring empieces a a tener transformation activos for you to start having assets que generan ingreso that will pasivo. generate ¿Quién passive sabe qué cosa es ingreso income. pasivo? Who knows what passive income is? ¿Quién no sabe Who doesn't know qué es ingreso what passive pasivo? income is? Gracias. Thank you. Ingreso pasivo Passive es todo income is ingreso all que income no requiere that does de not tu presencia. require your presence. ¿Cuántos de ustedes How many of you tienen miedo de invertir? are afraid of investing, honestly? Yo les recomiendo a I todos would recommend ustedes, to every one especialmente a of los que you, no están especially invirtiendo, que those of you jueguen who en are not calcio. investing, to play cash Porque esa flow, es la because forma como that van is a the way in vencer el which you miedo. are going to overcome fear. Están jugando con You dinero are falso playing with y fake se van money, a dar and you're cuenta going to de las realize the oportunidades opportunities que hay en la vida that are out there y in de lo life, aburrido que es and vivir how acá. boring it is to live in the rat race. La incertidumbre, como dice el Uncertainty, señor Ken just as McElroy, Mr. a él no Ken le importa McElroy quién said, esté en el gobierno. A él lo que le importa he es doesn't seguir care los about who trends. has Esto, aquí hay a plan. principios He de wants to follow contabilidad. trends, so those are accounting La processes. genialidad de Robert That's the Kiyosaki genius of es hacer lo Robert complejo Kiyosaki, simple. to make that which para is que todos complex puedan simple entender. for everyone to understand. Gracias. Thank you. Gracias. Thank you. Gracias. So what we're trying to Entonces lo que say estamos tratando de is, decir es, most of the people la on the mayoría de in the S personas en el side lado de la are E, in de the la fast S, track, están en or in esa the pista rat rápida, race. están en esa carreta, Most of the people carrera de on the ratas. B and the I Y la gente side que está en el lado de are la on the B fast track. y de la I están en So la it's a pista rápida. difference Entonces, of- it's es, not information, no es what Robert información, likes to say. It's lo que not a Robert le gusta information, decir, no es información, it's sino transformation. transformación. So all of Entonces, you can do todos this. ustedes pueden hacer I esto. can do Si this, yo you puedo can hacer do esto, this. ustedes pueden All of hacerlo you can también. do this. Todos ustedes pueden hacerlo. It's transformation. Es transformación. So you can Entonces, get all tú this puedes data tener today, datos, todos but estos unless you datos take hoy, pero a action menos de que tomes and acciones transform y yourself transformes tu into vida something different en and algo move out to the fast diferente track y and salgas a esa understand pista that rápida this y side entiendas does que este work, lado funciona, then you will entonces always be in the siempre rat vas a race. estar en Maybe a esa high carrerita de wage ratas earner, tal vez, but also paying the highest pagando tax impuestos and muy tied to your altos business. y Now, todo eso enlazado a tu examples negocio. here Entonces, ejemplos are aquí like son como doctors médicos, or dentists. doctores o dentistas or o Secret Service agents agentes del servicio secreto or their friends. o sus amiguitas, ¿no? But once you meet over Pero here, una vez te pasas acá, then you're actually entonces investing estás in invirtiendo something, en a algo, business, en un real negocio, estate, en finca whatever it raíz, is. en sea lo que sea. And we don't have Y enough time no tenemos today suficiente to tiempo talk about hoy para all the hablar de differences todas las of the things diferencias that de you las can invest cosas in, en las but I que will puedes touch on invertir, them. pero voy a tocar sobre Because esas cosas. At Rich Dad, Porque see, en I Rich was very Dad, en fortunate. I Padre was Rico, yo fui already muy in afortunado, business, yo ya estaba en and I was negocios raising y yo capital. estaba So teniendo once I went capital. from Entonces here una vez to pasé here de to aquí a here acá and a started to acá grow my y business, empecé I a crecer realized en mi that the negocio. only Me way di that cuenta I de que was la going to única get manera en bigger que iba a was to crecer raise más capital. era That teniendo was the only capital, way. esa era la única So I manera. needed to find Entonces yo tenía que partners buscar that did not have socios the que no knowledge tuvieran el conocimiento that I had que yo tenía up to this point. hasta And ese I needed to momento y find yo deals necesitaba buscar that negocios worked. que funcionaran. So what happens Entonces is lo when que good sucede es que deals, cuando hay when you buenos find a good negocios, cuando deal, encuentras un buen it's easy to negocio, find es investors. fácil encontrar deals inversionistas. are not that Cuando los great, negocios no son tan then it's grandiosos, very hard entonces to es find bien investors. difícil encontrar good inversionistas. deals attract Entonces good los buenos investors negocios very quickly. atraen buenos So, inversionistas What I rápidamente. learned here as Entonces lo que well aprendí aquí es is que I was using other yo estaba people's usando money el dinero de otros and other y people's el time. tiempo de otros. It's very important. Es muy importante. Very important Es that you muy understand the importante que difference entiendas la between other diferencia people's entre el money dinero and de other otros y el people's tiempo de time. otros. The big difference La between gran being on the diferencia E and the entre S estar en side el lado de la E y is de la raising S capital. es el recaudar Find capital, businesses, buscar find poorly negocios, managed buscar businesses, negocios find mal poorly managed administrados, real estate, buscar finca find raíz mal administrada, opportunities, buscar and bring oportunidades money to those y traer opportunities dinero a and esas turn them into oportunidades y something for your convertirlas en algo investors. para tus inversionistas. Then all of a sudden Entonces you de get more and more repente and more tienes más y investors. más
más y más inversionistas. it's really not that Entonces, difficult. realmente no es tan difícil. Because, Porque again, I was raising nuevamente capital yo estaba before I met recaudando Robert. capital antes de conocer How a I met Robert. Robert Y is cómo I conocí a somebody- Robert I was fue asked que somebody, I said, hey, yo le pregunté I a need alguien, le dije, investors. oye, necesito And so somebody inversionistas. said, you know Entonces this alguien guy, me dijo, and he had just written a book, ¿conoces Rich a Dad este Poor hombre? Dad. Y entonces él I acaba de was escribir already Padre raising Rico, Padre capital. I Pobre. already Yo had estaba my business recaudando going when capital, Robert ya and I tenía mi met. negocio cuando nos conocimos con One of the Robert. things that Robert Una de las cosas que understood Robert entendió was fue how important la management importancia was, and de how la important good administración, la partners were, importancia de and how tener important buenos good socios y la finance importancia de is. tener buena financiación. Those are the things that he Esas son las realized. cosas que él And aprendió. so, Así I que actually had never yo read Rich nunca Dad había Poor Dad, leído and my Padre buddy set Rico, up Padre a Pobre lunch y un with me amigo to me meet cuadró Robert un and Kim. almuerzo para conocer a Robert y a Kim. So Y I said, yo dije, I better go mi find that miércoles, book. más bien voy y busco ese So, libro. I went to Me the lo leo. store, Entonces fui a una and I tienda grabbed the book, and I read it in compré el one libro y night. me lo leí en una noche. And then I went Y down, luego and fui the next y day for al lunch, otro I día sat down to y me lunch, and he's like, senté "Have you ever read my book?" And I y said, me dijo, ¿has leído mi "Absolutely. libro? Ah, claro, I've read your book." yo me he leído tu libro. And Y so I had to tell him that entonces story tuve much- que contar la much- historia many years later, muchos but, años después, le conté but a él, pero it really helped. eso de verdad me actually- ayudó. I Yo really enjoyed the book. I got disfruté it mucho el because libro. I Yo was entendí never the porque A nunca student. había I sido un was estudiante always- de sacar I 10 like to en learn. calificaciones. I Me really gusta like to learn. I aprender still like to learn. y That's sigo why I queriendo come to aprender. this. Por eso vengo Because a I esto, come and I porque learn. yo I vengo learn y how to- aprendo. I learn how to Aprendo present. I a learn presentar, things about aprendo this cosas country. sobre esta nación, I learned how beautiful aprendo this country lo is and how hermoso que es beautiful este the people país are. y la I linda would que es la never be able to gente. travel to Nunca places podría like viajar a this, lugares really, así had I not si no met Robert. hubiese So I'm conocido a really Robert, así thankful que me for siento that. agradecido por eso. And then after a Y couple of después years de un of par de beating on años me, de he asked me to write this golpizas book, que me dio, me pidió que escribiera este libro, ABCs el ABC of real estate investing. de inversiones And I en know finca that there's raíz. some Y in yo the sé back. que hay muchos I atrás. met, with our publisher En la parte de yesterday. atrás tenemos los Very libros grateful disponibles. for them. Estoy agradecido The con book is nuestra now gente in, de acá. 20 El libro está en languages. 20 idiomas And, diferentes y it's sold, está siendo in the vendido en US, Estados Unidos. 400,000 copies. 400,000 copias se han vendido And it's, y a bestseller. es un bestseller. So, Así que none of this, nada you know, de esto. I was not a good Yo English no era student. un buen estudiante en So, inglés, así to que have a bestseller el was poder very tener un interesting. bestseller fue algo interesante para So mí. what I did is I Entonces lo sent que it to hice my fue English teacher enviárselo a mi maestro de with inglés the bestseller con logo on el it. logo que decía bestseller. And, Y So, así que so then what I did lo que is I hice realized, fue I que me said, di cuenta, I yo just created dije, an- bueno, yo another acabé de asset. crear otro So once I was bien. done Entonces, with this, cuando this terminé is con when I este, started to ahí fue learn cuando empecé a about aprender publishing. I started acerca to de learn about publicaciones, licensing. I started acerca de to learn about licencias, things like empecé a aprender de this. cosas I'd never como learned estas. any of this in Yo no school. había aprendido nada de esto So, en la escuela, that's when I entonces learned ahí fue cuando that I aprendí could que do agreements yo podría hacer internationally acuerdos on this book, internacionalmente get con it este translated, libro, que make fuera revenue, traducido, and all tener those things. ingresos y todas esas cosas. The nice part was, La parte was linda that I had y enough mejor cash fue que flow tenía here suficiente flujo de already caja aquí from my de investments. parte de mis inversiones. So what I did Entonces lo que hice was I fue started que creating empecé more a books, crear más libros, all for the purpose of todo con el charity. propósito de caridad. So the revenues Entonces from these el ingreso de books, I have estos 4 libros, books tengo now. 4 libros en la All go to actualidad, charity. todos son para obras So de now I write a caridad. book, Ahora escribo un I get libro, to help, puedo and the ayudar revenue y from los that ingresos book de la goes to venta de ese different libro charities. va a diferentes obras So- de caridad, so for me, obras it's sociales. been a real Entonces para benefit mí ha for me sido to be able muy to write beneficioso these poder books escribir estos and libros teach y enseñar and help y people ayudar all a over the personas world. por todo el mundo. My fourth book, Mi cuarto libro that I just released, que acabé is de called publicar se llama The Sleeping Giant. El gigante durmiente. And Y what I'm lo learning que estoy aprendiendo is, es, in the United en los States, Estados Unidos, we're printing so much money. How estamos many people know that we imprimiendo printed a tanto little bit dinero. of ¿Cuántos money saben que up there? imprimimos hartico dinero Well, allá? Bueno, Trust me, créanme, nobody's happy about it. nadie está contento al respecto, Because I porque know, yo sé in many places, en muchos lugares, including here, incluyendo este that país, your que pesos now, sus up to pesos 30% ahorita less valen as a result 30% of what menos we como did. resultado de lo que hicimos. Okay? So Bien, our entonces dollar goes nuestro like this dólar too, va así based también, on, basado on the printing of it. en la And cantidad que se imprime. Y unfortunately, desafortunadamente, by the year para el año 2019, 2019, how many have heard of ¿cuántos han Richard escuchado de Duncan? Richard He wrote a Duncan? book Él called escribió The un libro Dollar Crisis. llamado La crisis del dólar. It's not in Spanish. No está en Okay. español el libro. He's a great Él es economist. un He gran works for the economista, él International trabaja para Monetary el Fund, Fondo IMF. Monetario Internacional, He's an economist. el FMI, él es un wrote a economista. book Él called escribió un Dollar libro Crisis, llamado La and it crisis del talks dólar y about,
habla acerca de la devaluación del dólar americano. Y como todos ustedes saben, el dólar americano es la moneda mundial.
So every Así time que we cada print, vez que we hurt the imprimimos world. estamos afectando hurt al mundo, locally, we estamos also hurt the world. afectándonos a nivel So- local, pero también a so nivel mundial. that's when I Entonces, started to learn ahí fue because cuando of empecé a Robert aprender por about causa de currency. Robert en See, I cuanto a never la learned any moneda. of this Miren, or yo did no any of había this in aprendido school. ni hecho nada de But esto en now la I escuela, do. pero ahora Now I do lo sé, ahora watch sé currency. y yo ando pendiente I de la watch to moneda. see what Yo happens ando to the US pendiente para ver dollar. qué I watch sucede to con el see what dólar happens to the americano, ando peso. pendiente I de ver watch qué to see sucede what con el happens to the peso, ando Canadian dollar pendiente del and the dólar Australian canadiense pound y de and la the- libra and London australiana and y the en euro Londres y and all el that euro stuff. y That todas all estas stuff cosas. fascinates me Todo now eso me fascina because hoy en día now I porque can make ahora yo puedo decisions tomar based on decisiones those basado things. en estas I'm not gonna cosas. stop it. Yo no voy a dejar de There's hacerlo. nothing I can No hay do. nada que yo pueda hacer. But what I can Pero do lo que sí is puedo try to be hacer smart es about tratar what de I'm ser doing. inteligente en So cuanto one a of lo the que things that hago. we Y did una de las cosas que 5 hicimos years ago, hace 5 años, when we cuando started to print all this empezamos a money, imprimir todo este dinero, is we fue watched the que dollar go mirábamos down que el dinero, and el we dólar watched the bajaba Canadian y dollar veíamos get que el dólar stronger. canadiense se And so fortalecía. we went up to Entonces Canada and fuimos we a put Canadá together y a big fund creamos in un Canada fondo to en invest in Canadá US para real invertir estate en because- finca raíz, because the dollar porque was el low dólar estaba and, bajo they y were able to ellos invest. podían And invertir now as the y dollar started entonces to crack and even out a little se bit, empezaba a nivelar those el people dólar. not only Esa have been gente able to no invest solo in the podía invertir en properties, propiedades cash y flow, tener but flujo de now caja, they've sino que actually ahora gotten a little bit of tenían rise un poco in de their alza dollar en based su on the dólar strength of the US basado dollar. en el comportamiento Now, del dólar I americano. don't know Ahora, what's yo no going to sé happen, qué va a but I suceder, do know this. pero yo sé esto. I think Richard Yo Duncan creo is que one of the Richard smartest Duncan es uno de los economists, and economistas if más his book's inteligentes y available si su libro in está Spanish, disponible en I español, would get yo it. les It's recomendaría called que The lo Dollar compren. Crisis. Se llama La crisis del what dólar. it says Y lo que is dice, it says that dice by que 2019, para el año 2019 the US los will Estados be Unidos 17 serán- trillion tendrán 17 With a T trillones, in con debt. una T en deuda, trillones de dólares en 17 deuda. trillion. 17 trillones So, de dólares. what does that Entonces, mean? ¿qué quiere decir That eso? means Eso that quiere decir the que world's gonna pay el for that. mundo va a tener que The pagar world's por gonna eso, pay el for that mundo va a through tener que pagar por eso por inflation medio de and inflación through the y por devaluation medio of the de dollar, devaluación for del sure. dólar. We're gonna Seguro pay que for it sí, in the vamos US a for pagarlo en sure. Estados Unidos So, fijo. Entonces, Can I get angry? ¿será Of que me course. molesto But por does eso? it Por matter? supuesto. No. ¿Importa? No. So all I can do Entonces is lo que use puedo that hacer es knowledge usar ese and try to conocimiento y invest in tratar de things invertir en cosas that accommodate que inflation. acomodan la inflación. We're trying to buy Estamos things tratando de that comprar hedge cosas inflation. que frenen la inflación. So, Entonces, that's why I por invest esa in gold razón and silver. invierto en plata y That's en oro. why I Por invest eso in es que real invierto en estate. finca That's raíz. why I Por invest eso in es oil que and invierto gas. en petróleo y en Because gas. those Porque things esas cosas go up suben when dollars go cuando down. el dólar baja. History has proven La historia itself. lo ha demostrado. So, Entonces, we don't have a lot of no time tenemos to discuss mucho tiempo that, para discutir but eso, pero I just want to yo point quiero out señalar how important la it importancia is for you to de que watch the ustedes signs observen las in señales your country, y en su nación, Peru, en Venezuela, Perú, en Venezuela, Brazil, en Brasil, the US, en los Estados wherever. Unidos, donde sea. It's very important Es muy that you importante watch que ustedes what the estén governments are pendientes de doing lo que estén with haciendo the los dollar, gobiernos con el with the dólar, interest rates, con la tasa de interés and with y tax incentives, con los, and where they're los trying to put the incentivos de money and how they're impuestos, trying to dónde están stimulate the poniendo el economy. dinero y It's dónde very están important. tratando de estimular la economía. Es muy Now, importante ahora. The reason why my La company razón did por la so cual mi well empresa le fue during the tan bien recession durante la recesión is because es porque I was cash yo flow based. estaba basado en flujo de caja. I'm not trying Yo to- no I estoy don't tratando, a care mí no if me my importa properties si are mis higher propiedades or estén lower. más I don't altas care. o más bajas en valor, As no long me as they importa, cash flow. con tal de que haya so what's flujo de caja. happened Entonces, in the lo que United sucedió en States Estados is Unidos we have es over que a million tenemos to a más de un million millón five a foreclosures un a millón year. y medio de embargos al año. We still have at Y least todavía 5 to tenemos 7 por lo million menos more. 5 a 6 millones más de embargos So, en camino. people ask, Entonces la gente se is US at the pregunta, bottom? ¿Estados Unidos tocó In fondo? some cities, Bueno, en the ciertas answer is ciudades yes. la respuesta es It has a sí. lot to do Tiene with mucho que supply ver and con demand. It's not at the producción bottom y in Las demanda. No Vegas. está It's not at the bottom mal in en Miami. Las Vegas It's ni en definitely at Miami. the bottom in Definitivamente San sí está Diego. muy mal It's en San definitely at Diego. the bottom in Definitivamente está Phoenix. muy mal en You know, Phoenix. so every city's different. Entonces cada And it's ciudad es all diferente based on y the todo está supply. basado How much en supply is el left? supply. Because the ¿Cuánto supply hay? Porque tells si how much eso nos dice inventory cuánto and has inventario a big reason for y
Y es for the price. una gran razón So, para el you have precio. Entonces supply, you tienes have demand. oferta y demanda. So, if there's Entonces more toca mirar la demand oferta. Si hay más and low oferta supply, y price menos goes up. demanda, entonces el More precio sube. supply, Más more oferta, demand, más price goes demanda, down. el precio baja.
So Entonces, people ask, la what's gente going se on in pregunta, the ¿qué US? está pasando en Well, Estados we Unidos? still have a ways to go. Tenemos mucho camino We por still have a recorrer. problem with more Tenemos foreclosures. problema con más embargos, pero I'm looking at it estoy from my mirándolo standpoint. desde mi punto de What am I vista. getting? ¿Qué estoy I'm getting obteniendo yo? renters. Yo estoy obteniendo arrendatarios. People are falling out of homes La gente into está rentals. perdiendo sus That's what casas happened. y tienen They're que losing their arrendar, homes. están perdiendo casas. The other thing that's La otra happening cosa que está sucediendo es, there's no jobs. no hay trabajos. So all the Entonces, students todos that los are in estudiantes que university están en las coming out universidades of school están saliendo and de there's la no escuela jobs. y no hay trabajos. There are some jobs. Hay algunos But most of the trabajos, pero kids are moving la back with mayoría their de parents. jóvenes están volviendo a vivir We con all know sus what that's padres y like. todos sabemos cómo se siente eso. Every parent wants their kid Todo to padre move quiere on que sus and hijos become se independent. vayan y que sean But there's no independientes, jobs. pero no hay trabajos. The other thing La is otra that a lot cosa of people's es que credit el for crédito de buying muchas houses personas por in the comprar US casas en Estados is now Unidos bad. ahora está muy mal. So we have those three Entonces things tenemos happening esas all at the tres same cosas que time. están sucediendo al mismo And tiempo. what that's done Y lo que eso ha is it's hecho provided es a que bubble ha in the producido rental market in una the US. burbuja en el mercado de arriendos de los Because Estados there's no Unidos construction, porque no hay construcción, because there's no porque financing. no hay financiación. So the supply Entonces, is low, la the demand is oferta high. está baja, la Lots of demanda está people alta. wanting Muchas rentals, personas not very many rentals. no hay muchos So does that make arriendos. sense? Entonces, ¿tiene eso sentido? So what happened to Entonces me, lo que the reason sucedió, why lo que I me did sucedió a so mí, la well razón por la que is me fue because tan bien es during the porque recession, durante la recesión my occupancies went mi up. ocupación Now, initially, de mis propiedades we had lots of subió. people lose their Inicialmente jobs, muchos perdieron sus and trabajos I had 2 years y of yo tuve trouble. 2 años de problemas. People were losing their La jobs, gente they perdía couldn't sus pay their trabajos, rent. no podían So pagar 2 arriendo, years of entonces very fueron rough 2 times años de tiempos with bien people losing difíciles their donde la jobs. gente perdía sus So as a trabajos. management company, Entonces, como we empresa had to embrace administradora that, tuvimos que aceptar try to work eso y with our tratar de tenants, trabajar and con try to keep nuestros them there, and inquilinos try para to tenerlos help ahí, para keep them in the tratar de property while ayudarlos they y replace tenerlos their jobs. en ese lugar But what mientras happened is que a lot of people doubled up, reemplazaban a su lot of lugar, people pero moved in with muchos their parents, se fueron a vivir con etc. sus So padres, after etcétera. all Entonces, that después de fixed todo eso, itself, después de que todo se then arregló, our entonces occupancies on our nuestra projects ocupación en los started to proyectos soar. empezó They a started to do avanzar, very well, nos and our empezó a ir income muy went up, bien and y our los cash flow ingresos went up. subieron, el flujo de So caja that's the subió. current state of the Entonces, US right ese now. es el estado actual de los So Estados what's Unidos. happening is we Entonces, lo have que a está lot more sucediendo es que single-family tenemos homes that más are going to be familias foreclosed on que están in por multiple different ser areas. embargados en There múltiples will be at áreas. least another Va a haber million por a lo year. menos It'll otro probably go millón por down. año y Some probablemente areas will va a actually go up bajar en in algunas price. áreas, van a Some subir areas los will precios, en continue to go otras down in áreas price. los precios van a seguir But bajando. in the United Pero en los States, Estados Unidos, in all 64 en los cities, big 64 metro cities ciudades, that we track, metrociudades que rent registramos, growth el crecimiento en la renta in subió all. en todas las ciudades. because ¿Por qué? people got Porque displaced out of la homes gente into fue rent. desplazada de sus hogares y se tuvieron So we que just ir got a a few arriendos. minutes left and Entonces I'm nos running quedan a unos little ahead of pocos myself, a minutos, little me he behind. So what I atrasado un wanted to poco, do entonces lo que quisiera hacer es, I promised you les that I would show prometí you que les mostraría how money flows to cómo the el rich. dinero fluye hacia los Now, ricos. Ahora, The reason why I la like razón this por la chart cual me gusta esto, here in the cash flow game esta tabla del juego is del because flujo de you've caja got your income es and porque tienes expenses, your tus assets and your ingresos, liabilities. tus, So, what happens when you play tu this oferta y game, demanda. ¿Qué sucede cuando is juegas your este goal juego? is Es que to tu buy meta es assets. comprar And bienes. by sheer Y definition, por definición an asset neta, puts money in un your bien pocket, pone dinero en tu and a bolsillo liability takes money y out. un gasto explain pues a saca little more dinero about y that te voy a hablar un So poco if de you're eso. buying Entonces, si assets, estás comprando the bienes, cash flow, it's putting money into entonces your hay pocket. flujo de Whether caja en you're tu sleeping, bolsillo, whether sea you're que on estés vacation, durmiendo de whether you're at work, vacaciones o whatever. trabajando, lo que That's the sea. definition of an Esa es la asset. definición de un Now, bien. Ahora, So, this is esto, your typical balance este es sheet. This tu is income. típico balance. Estos son ingresos, This is expense. estos son egresos, These are assets. estos son bienes And these are liabilities. y estos son gastos. So, Entonces, I studied this in yo college, estudié esto en la but universidad, I never pero understood it nunca lo entendí until I started hasta doing que it. empecé a hacerlo. So, what Entonces, happens is lo que sucede es esto. the poor, Los pobres, they get their paycheck, ellos reciben su cheque, they spend on expenses, ellos van y gastan en they gastos, buy liabilities, compran, adquieren and responsabilidades then they save whatever's y luego left. ahorran lo que les queda.
So that is Entonces, the very typical ese cash es flow stream el flujo de of caja the típico middle class de la of clase most media, de los pobres, de la mayoría de personas. La mayoría de personas lo que hacen is the poor es el pobre spend, gasta, then luego invest. invierte. And the rich Y el rico invest, invierte then spend. y luego gasta. So, Entonces, what I learned lo que yo aprendí is es what the rich do lo que hacen los ricos is they es have dollars here, ellos tienen dólares aquí, they have expenses, ellos tienen gastos y luego compran bienes. so they buy assets Entonces here, compran bienes like a aquí, house, como una here, casa, house, aquí una here, casa, house. aquí casa. And then the cash Y flow luego en el flujo de goes back caja up to here. fluye hacia acá. So it's a very Entonces different thought. es una forma de pensar let me muy ask you a diferente. question. Ahora quiero preguntarles, How many people in the ¿cuántas room personas think en esta that sala your house- creen que su casa, your home is su an asset? hogar es un bien, su casa? How many think it's a ¿Cuántos de liability? ustedes creen que es un gasto? Thank you. Gracias. Okay. Muy bien. So the Entonces, asset ese the reason bien, your home la is razón a por la cual tu liability casa es un gasto, is because it es doesn't porque generate cash no te flow. genera Now, flujo de if your caja. home Ahora, generates si tu cash casa flow, then genera it's an flujo de asset. caja, entonces es un But bien, what it pero is, lo que es it's the bank's es asset. un bien del banco. So if it's the Entonces, bank's asset, si es un bien del it's your banco, liability. entonces es una responsabilidad, un Unless gasto you turn tuyo, it a into a menos de que rental, lo conviertas en un and then it arriendo, entonces se convierte en So un it's very bien. different. Entonces So es let me muy ask you a diferente. question. Ahora quiero preguntar, On the liability, is en your car gastos, an ¿su asset carro es un bien or liability? o es How un many think gasto? it's an ¿Cuántos asset? creen que es un bien? How many think it's a ¿Cuántos liability? creen que es un gasto? Great. Muy Right. bien, así So your es. car Entonces tu carro is a liability. es un gasto. So, Entonces, all of a sudden, de repente, rent el arriendo It's a liability. es un gasto. Okay? ¿Bien? So, Entonces, now, let me ask ahora you this. déjenme preguntarles esto. Your wife, ¿Tu esposa asset es or un bien liability? o es un gasto? Well, luckily mine's an Bueno, asset. afortunadamente la mía es un bien. Although that's not a very good picture of her. Es- But her shoes, pero sus liability. zapatos son un gasto. So, the Entonces, point is, el punto es este. the rich Los ricos invest, invierten and then they use y the luego cash usan flow el flujo de buy caja more para investments, comprar to buy más more inversiones, investments, para to buy comprar more más investments. inversiones y más And the poor and the inversiones. middle Y los class, pobres y la clase they media, pay ellos their expenses, pagan sus and then they gastos buy y luego what we call compran in lo the que cash flow llamamos game en el doodads, juego de flujo de caja and they ended up- deudas they ended up y investing luego whatever they resultan have left. invirtiendo lo que les resta. The other thing that I learned Otra when I cosa que started aprendí making cuando money empecé a ganar dinero here aquí was I learned fue that que it came aprendí with a que big responsibility. algo que llegó con una gran Um, responsabilidad that, y es you know, que that's why I like to, y por esto es to que travel with me Robert, gusta viajar because con Robert, I get the porque opportunity. He yo doesn't tengo la pay me. oportunidad, él no me paga, I'm not paid to come here. no me pagan por venir acá, we get the opportunity- I pero get the tenemos la opportunity to oportunidad, go to recibo la places and oportunidad de teach ir a some of these lugares a very enseñar basic algunas de things. estas And, cosas básicas y, you know, I've been doing saben, it yo he for estado a haciendo while esto por now, un buen tiempo and, ya I y can tell you it's been puedo very, decirles very que ha sido rewarding for me. muy, muy One of satisfactorio para my mí. biggest Una de concerns mis más grandes is, preocupaciones es with the next generation, con la nueva generación, la is siguiente entitlement. generación, es el And entitlement. we Y talk, hablamos, talked a little bit about that in hablé my un fourth poco de book, eso which is The en mi Sleeping cuarto Giant, libro que se llama El gigante which durmiente, is que entrepreneurship. es sobre So I'm a emprendimiento. big supporter of entrepreneurship. Así que yo apoyo So, mucho el in the US, emprendimiento. I En belong to Estados two Unidos yo organizations. tengo dos One's called organizaciones. Entrepreneurs Una se Organization, llama it's Organización de Emprendedores, es una I've been, organización all mundial. over the world He with estado that por group, todo and el I'm mundo also con in ese another grupo y group called también estoy en otro YPO, grupo Young que se Presidents llama Organization, and that group, Organización de Presidentes also Jóvenes y in soy parte de esa Arizona, in the organización Scottsdale chapter. en el capítulo de And Scottsdale en so Arizona. it's Entonces, my, pleasure. I get es to- mi I get placer yo to,
puedo mezclarme con empresarios, con emprendedores que están haciendo una gran diferencia en este mundo. Y yo les digo que por esa razón yo creo firmemente que si los gobiernos y los gobiernos locales y los gobiernos federales empiezan a promover el emprendimiento en pequeños negocios aquí, en la área de impuestos y aquí, ellos son la clave para poder ayudar a la economía, son la clave para ayudar a que hayan más trabajos. Otra obligación que yo creo que tenemos es si cuando nosotros damos dinero, como en los Estados Unidos tenemos el seguro social, o si yo doy dinero a mis hijos, tengo hijos de 14 y de 11 años, ellos no me piden dinero ya porque ellos siempre saben que la respuesta es no. Y a ellos se les ha enseñado a ganar su propio dinero. Entonces ellos ya tienen su tercer negocio, tienen su propio negocio. Con el dinero que ellos empezaron desde sus dos primeros negocios, es un negocio en Internet. Y lo que hace es que toma músicos muy inteligentes, pueden grabar y escribir canciones. Y ellos toman las palabras de las personas y toman esas letras y se las dan a músicos y ellos personalizan canciones. Y por eso ellos cobran $250. Entonces tuvimos que crear un negocio juntos para que ellos puedan hacerlo mientras que están en la escuela. Y todo basado en Internet, se llama createyourtune.com, creatucanción.com en inglés y en español. Y el punto es no cuánto ganan mis hijos, sino el punto es que yo quiero que ellos ahora pasen por la escuela y piensen cómo puedo ganar más dinero sin tener que depender de papá o de mamá o de mi empleador. Ahora, no me importa lo que hagan, no me importa si son empleados, no me importa. Lo único que quiero que hagan es que hagan lo que ellos quieran hacer. Y lo último que yo quiero hacer es transferir mi dinero a ellos, porque eso los va a destruir. Entonces, si yo puedo enseñarle a los jóvenes, a mis hijos, y de repente ellos le enseñan a otros, podemos cambiar las cosas. Así que esa es parte de la razón por la que me gusta hacer esto, es porque esta mentalidad de socialismo que estamos empezando a ver en Estados Unidos, donde le estamos pagando a personas por bienestar y seguridad social, es difícil que la gente salga de eso. Una vez le das a alguien algo, es difícil que se alejen de ello. Es esa vieja actitud donde tú puedes darle a alguien un pez y ellos se lo comen para la cena, o le enseñas a alguien a pescar y ellos comerán de por vida. Entonces es lo mismo. Entonces voy a cerrar esta sesión con ese pensamiento que todos tenemos una responsabilidad. Yo creo que la gente que está en esta sala pueden hacer una gran diferencia en las personas alrededor de ustedes, en los miembros de sus familias. Aunque algunos de ellos no te escuchen, esa ha sido mi experiencia, pero, ¿sabes? Si nosotros podemos enseñar estas cosas y hacer que la gente sea libre financieramente y podemos hacer que sea más como un legado, y yo creo que eso lo podemos hacer. Muchísimas gracias.